Ok, bueno, seguimos con los videos de redes neuronales. Para recordar este video, todos estos videos se basan del libro de Tariq Rashid, que del libro se llama Make Your Own Neural Network, que ahorita está en Kindle Unlimited, está gratis. Y lo recomiendo mucho porque ahorita yo solo voy a tocar ciertos aspectos importantes, pero claramente el libro está muchísimo, muchísimo mejor explicado. Inclusive hay partes explicadas de cálculo y ciertas otras cosas al final del libro en unos anexos que yo no voy a explicar. Pero sí los recomiendo que lo tengan porque, bueno, está gratis. Ok. Bueno, y aún así si no estuviera gratis es muy bueno. Ok, bueno. Entonces vamos a explicar el concepto que se llama gradient descent. Ok. Es un concepto muy sencillo. Entonces, bueno, ciertos autores lo representan como si uno estuviera en una montaña, ¿verdad? Como si esto fuera una montaña, ¿ok? Y nosotros estamos acá, ¿ok? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos llegar hasta aquí abajo. Queremos llegar aquí, a nivel del piso. Entonces tenemos que recorrer toda esta distancia, ¿verdad? Toda esta distancia es la que tenemos que recorrer. Y se hace una analogía de que se quiere disminuir el error, eso es lo que se quiere tener aquí. Aquí estamos en el error más alto y lo que queremos es llegar hasta el error más bajo, ¿verdad? Entonces se utiliza el concepto de gradiente, ¿verdad? El concepto de gradiente. Que está la representación matemática del concepto de gradiente. ¿Qué es un gradiente? Bueno, son simplemente derivadas parciales. Que lo que se quiere es encontrar el mínimo de la función del error. Entonces son derivadas parciales de todo el conjunto, todo un conjunto de variables, cuando eh, minimizando, con el fin de minimizar el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el gradient descent? Lo que hace el gradient descent es que si nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? O queremos bajar. Entonces, por ejemplo, digamos que en un determinado momento estamos acá. Entonces, en un determinado momento estamos acá. Bueno, no, ahí no necesariamente, sino vamos a decir que estamos aquí. ¿Ok? Estamos aquí. Y lo que queremos es bajar. Entonces, el gradient descent lo que dice es ver si tomamos un paso pequeño hacia la derecha, o si tomamos un paso pequeño hacia la izquierda, o hacia adelante, ¿verdad? O hacia atrás, en este caso, viéndolo como en tercera dimensión. Aquí como están dos planos, solamente la izquierda y derecha tal vez tiene sentido. Si tomamos un paso hacia la derecha, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a subir, es decir, vamos a aumentar el error. Entonces va a decir, ah, no, ok, vamos a tomar un paso a la izquierda. ¿Qué sucede cuando se toma un paso a la izquierda? Se disminuye el error. Entonces esa es la dirección que queremos tomar. Entonces el gradiente nos funciona como un vector director que va a indicar la dirección a la cual se minimiza el error. Eso es lo que se quiere con el gradient descent. Aquí entonces puse un ejemplo de cómo un vector, bueno, cómo el gradiente indica en un campo vectorial, cómo indica la dirección hacia el mínimo. Entonces aquí se ven las líneas, ¿verdad? En donde si nosotros estamos aquí en la parte de arriba, ese vector nos va a indicar el camino que tenemos que recorrer para siempre encontrar el mínimo, ¿verdad? El lugar más bajo de toda esa función, que es acá. Entonces, bueno, esta es una representación gráfica de lo que se quiere hacer, ¿ok? Para que el error se minimice. Esto es lo que se desea, un error minimizado. Minimizado, ¿ok? La función del error, ¿verdad? La función del error. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Ok, lo que se quiere hacer son esos cambios pequeños, esos pasos pequeños para ver si yo hago un paso pequeño para acá, si voy bajando, o si hago un paso pequeño para acá, voy subiendo. Son esos pasos pequeños. Entonces, se necesita tener un refinamiento
¿verdad? En donde se tienen los step size, que van a ser pequeños, para evitar lo que se llama un overshooting, ¿verdad? Un overshooting del mínimo. Y perderlo. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy caminando por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tal vez no se ve mucho. Vamos a ponerlo amarillo. ¿Qué pasa si yo estoy acá? No, hombre, peor. ¿Qué pasa si yo estoy... Sí, tal vez sí, el azul es el que más... ¿Qué pasa si yo estoy acá y me dice, ok, tiene que caminar hacia la derecha y ir bajando y bajando y bajando y bajando, ¿verdad? Pero si el paso es muy grande, entonces yo terminaría acá. Porque el paso fue muy grande. Y si me dice, bueno, camina a la izquierda y otra vez doy un paso muy grande, entonces voy a siempre comenzar a evitar el mínimo y eso es lo que no se quiere. Por lo tanto, el step size tiene que ser pequeño. ¿Ok? Es igual como si fuera esto una función, ¿verdad? Como si fuera una función normal, ¿verdad? Entonces tengo esta función así, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero son pasos pequeños, pasos pequeños para decir, aquí estoy en el mínimo, ¿ok? Bueno, la función tiene que ser continua, ahora eso es muy importante porque la función tiene que ser continua y suave. Porque si la función no es continua, entonces no, pues este método no funciona muy bien. Y vemos que la función sigmoid, ¿verdad? La función sigmoid es una función muy que da valores muy, muy suaves. Entonces, por eso es también de lo que se usa. ¿Ok? Ahora bien, viene una pregunta muy importante, ¿verdad? Viene una pregunta muy importante. Ahora vamos a tomar este diagrama como ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy aquí arriba, ¿verdad? Vamos a borrar a este. ¿Qué pasa si yo estoy aquí arriba y me dice, ok, camina hacia la derecha? Y yo voy, perfecto, caminando hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, y perfecto. Y llego acá, ¿verdad? Entonces ahí él me va a decir, camina hacia la derecha. No, mira, estoy subiendo. Ay, aquí es a la izquierda, me estoy enredando. Como si yo fuera la persona. Si camino hacia la derecha, entonces, pues voy a subir. Y si camino hacia la izquierda, pues voy a subir también. Entonces este significa que es el mínimo. Y ahí me quedé. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque este no es el mínimo. El mínimo es acá. Es el punto mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es ubicar a esta persona, ubicarlo en varios lugares al inicio. Me ubico aquí primero. Después vuelvo a entrenar el modelo, lo ubico aquí arriba. Vuelvo a entrenar el modelo, lo ubico aquí. Vuelvo a entrenar el modelo, lo ubico aquí. Entonces, cuando se ubica en diferentes posiciones, se reduce la probabilidad de que encuentre un mínimo local, ¿verdad? Se reduce esas posibilidades, entonces por eso es que se entrena el neural network, las redes neuronales, ¿verdad? Tiene que ser entrenado varias veces, ¿ok? En diferentes puntos de entrada, ¿ok? Starting points. Ok, eso es un paso muy importante para evitar estos mínimos que no son los mínimos mínimo de la función real, sino es un mínimo de este cierto lugar, de este cierto local. Ok, entonces ahora yo digo, la batería se me está yendo, ya voy. Entonces se va a ver cuál es la función del error. Entonces, ¿cuáles son los candidatos para la función del error? Candidatos para la función error. ¿Cuáles son esos candidatos para la función error? Bueno, se tiene el error. Va a ser igual al... Está el primer candidato, ¿verdad? El error
target menos actual, que es como se ha venido explicando. Pero ¿cuál es el problema? Que puede ser que, por ejemplo, se tenga que bueno, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo, por ejemplo, el network output, después tengo el target output y pues tengo el error, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede si utilizo esta parte de aquí? Bueno, esto lo voy a mover en otro lado porque esto lo voy a seguir utilizando, ¿verdad? No, moverlo. Listo para hacer la jugada, por órdenes. Ok, entonces se tiene esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me tiene un valor de 0,2, 0,3 y 0,4, por ejemplo? Y debería ser este 0,1, 0,2 y 0,3, ¿ok? Entonces aquí el error, si se utilizara esta fórmula, ¿verdad? Si se utilizara esta fórmula sería, en este caso, eh, pues 0,1 menos 0,2, ¿verdad? Entonces daría un error de menos 0,1. Si utilizaste 0,2 menos 0,3 menos 0,1, ¿verdad? Y este, igual menos 0,1, ok. Coma 1, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo en este caso, bueno, en este caso en particular no me dio, pero, bueno, que digamos 0,1, 0,1, entonces 0,3. Entonces digamos que aquí ocupo un 0,3. Entonces aquí voy a poner un 0,6 y un 0,3. ¿Ok? Entonces aquí 0,3 es 0,6 menos 0,3 es 0,3, ¿verdad? Y si aquí tengo una sumatoria de todos estos valores, ¿verdad? Entonces aquí me daría 0. Si yo sumo estos con este, me daría 0, ¿verdad? Pero eso es incorrecto, porque sí habían errores. Entonces esto no, solamente esta resta no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la otra versión con valores absolutos? Que es lo que tal vez a muchos se nos hubiera ocurrido. Para que esto no suceda, con valor absoluto, entonces estos se volverían positivos, ¿verdad? Entonces aquí claramente el error no sería 0, sería 0,6. En este caso, ¿verdad? Sería 0,6. Pero, ¿qué es lo que sucede con el valor absoluto? Que el valor absoluto, su función, no es una función continua, ¿verdad? Tiene este pico de acá, ¿verdad? Porque es la forma del valor absoluto. Entonces, en este punto, la función no es smooth, no es continua. Entonces, no funciona mucho, ¿verdad? Si utiliza entonces este otro error, que tal vez podría ser el target menos el actual, pero elevándolo al cuadrado. Entonces, ¿qué es el beneficio de utilizar esta función de aquí? Bueno, esta función es continua. Esta función es suave. Es una función suave. Es una función continua. Y lo más importante de todo es que el gradiente se vuelve más pequeño. Vuelve más pequeño. ¿Verdad? Cerca del mínimo. Entonces, si tenemos errores pequeños, el gradiente es pequeño, se va a volver errores pequeños. ¿Ok? Ok, entonces esta va a ser la función que se va a utilizar. Ahora bien, ¿cómo continuamos con el cálculo del gradiente? Bueno, para calcular el gradiente se tiene que utilizar el concepto de
pendiente, ¿verdad? Entonces se va a utilizar el concepto de pendiente, ¿ok? La pendiente, un slope, en este caso sería la derivada parcial de la función de error con respecto a el peso, con respecto a un peso IJ, ¿ok? IJ. Esta va a ser aquella que indica cómo cambia el error, en este caso E, con respecto al peso. Eso es lo que significa esta derivada, ¿verdad? Con respecto al peso. ¿Ok? Entonces cambia el peso. ¿Cómo va a afectar eso a la función del error? Y esto lo que yo deseo es que ese cambio o pendiente sea cero, porque implicaría que ya no habría más cambio. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo lo anterior, vamos a tener el siguiente diagrama. Se tiene una capa, la capa input layer. Se tiene otra capa, la capa oculta, hidden layer. Y si tiene otra capa, la capa de salida o el output layer, ¿verdad? Output layer. ¿Ok? La entrada I1, la entrada I2, el nodo J1 y el nodo J2. Y aquí está el nodo J2, aquí está el nodo K1, K, y aquí está el nodo K2. ¿Ok? Con sus respectivos pesos. ¿Ok? Y estos son los pesos a los que les vamos a llamar posteriormente JK, ¿verdad? Todos esos pesos JK con una salida con un error EK. ¿Ok? Ahora bien, sabiendo eso, se sabe que la función del error va a ser ese cambio con respecto a cada peso JK. Entonces, en los cambios un cambio pequeño que tiene el peso, cómo va a verse reflejado con respecto a la función error, sería igual a esa derivada parcial de esos mismos pesos JK de la sumatoria enésima de el target enésimo menos el output enésimo, y como hemos elegido esta función, al cuadrado. Esta será entonces esa función del error. ¿Ok?